Paz y Bien, Díaz Barriga, describe lo siguiente. Desde una perspectiva socioconstructivista, la enseñanza situada puede definirse como aquella propuesta pedagógica que se diseña y estructura con la intención de promover aprendizajes situados, experienciales y auténticos en los alumnos, que les permita desarrollar habilidades y competencias muy similares o iguales a las que se encontrarán en situaciones de la vida cotidiana o profesional. En este marco de ideas, quien les habla, Edwin Ortega, bajo la tutoría de la profesora Nidia Contreras, le presenta este video que tiene por objetivo central hacer una breve descripción de la planificación de una secuencia de aprendizaje en la unidad de fisiopatología de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes, Mérida. El momento central de esta secuencia académica, en otras palabras, la fecha de la clase es el 30 de mayo del 2022. Fisiopatología se ubica en el quinto o sexto semestre de las carreras de bioanálisis o farmacia respectivamente. En ella participa un grupo de docentes y estudiantes que vienen retornando de un proceso docente bastante prolongado en el contexto de la pandemia por la COVID. Los estudiantes hasta el momento han mostrado pobre integración y participación. Además, presentan una gran saturación de actividades extracurriculares y la materia en sí requiere la integración de distintas competencias previas, ya sea de anatomía, fisiología, biología molecular, bioquímica o incluso inglés técnico. Por otro lado, el programa de la unidad de fisiopatología desglosa a la misma en 9 unidades, las cuales van con temáticas desde introducción a la fisiopatología hacia la descripción de fisiopatología especializada por sistema. Actualmente nos encontramos en el desarrollo de la cuarta unidad, es decir, con la temática de la fisiopatología del sistema respiratorio. Para ello, hemos decidido elegir el tema relacionado a alteraciones del equilibrio ácido-base. Para el desarrollo de este tema se requiere la integración de competencias específicas desarrolladas en unidades anteriores, como lo son trastornos de sodio, trastornos de potasio, de calcio, enfermedades respiratorias obstructivas y restrictivas y lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Para el desarrollo de este tema hemos elegido una estrategia de enseñanza situada específicamente, hemos seleccionado aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos, en el contexto de un modelo inductivo que fomente una mayor participación y un desarrollo en el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Por otro lado, el propósito que lleva esta secuencia de aprendizaje no es más sino el conocer los mecanismos fisiopatológicos implicados en la acidosis y alcalosis de tipo respiratoria y metabólica. Estas son las competencias a evaluar en este tema de alteraciones del equilibrio ácido-base. A saber, el estudiante al finalizar esta unidad conoce los mecanismos fisiopatológicos de acidosis y alcalosis, establece semejanzas y diferencias entre la acidosis y alcalosis por causas respiratorias, metabólicas o mixtas, extrae un juicio diagnóstico a partir de signos y síntomas del paciente, atribuye los resultados en las diferentes pruebas diagnósticas del laboratorio a enfermedades respiratorias o metabólicas, y expresa conceptos científicos deductivos a partir de publicaciones científicas vinculadas a la enfermedad pulmonar obstructiva, sus causas y sus consecuencias. Por último, el estudiante participa afectivamente en los síntomas y signos del paciente. Para el desarrollo de esta temática, seleccionamos 2 casos. Estos casos los denominaremos caso clínico número 1 y 2, respectivamente.
son casos sencillos, cotidianos, reales, frecuentes, en los cuales nosotros describimos una condición, en este caso, de alteración de estado de salud, damos algunas claves desde el punto de vista fisiológico, clínico y de laboratorio, con la intención de dar un marco propicio para la deducción de información y conceptos relacionados a enfermedades del estado ácido-base del paciente. En ese contexto, por ejemplo, para este caso 1, formulamos después de esta información 3 preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más probable de su pH y concentración de bicarbonatos bajos? Y así en sucesivo. Así ocurre tanto para el caso número 1 como para el caso número 2. Las características de estos dos casos son las siguientes. Son casos pertinentes, relevantes y complejos que garantizan una gran oportunidad para su resolución colaborativa. Los momentos a desarrollar en esta secuencia de aprendizaje son los siguientes. En primer lugar, previa a la clase, hemos desarrollado desde la unidad número 1 hasta la 4 distintos mapas conceptuales de las temáticas previas. Adicional a ello, hemos seleccionado, redactado y publicado previamente estos dos casos clínicos. Además, esto lo hemos hecho en compañía de material digital de apoyo a través de la plataforma de Classroom. Una vez el día que estamos en el aula, el docente hará una introducción acerca de el tema y la forma o metodología en la cual se va a desarrollar. En raras del tiempo, en los primeros 5 minutos, el docente también formulará cada una de las competencias que se pretenden evaluar en esta temática y alrededor del minuto 7 ya debe haber realizado la introducción a la actividad, describiendo brevemente, de una forma coherente, simple, las normas generales de este ejercicio. Al término del minuto 10, probablemente ya hemos realizado la formulación. Para el minuto 10 ya el docente ha formulado nuevamente el caso en el aula. Para el minuto 15 ya habrá dirigido u orientado en la constitución de los grupos. Uno de los criterios primordiales para esta constitución se corresponde a que uno de los miembros de cada grupo debe tener un dominio regular a bueno del idioma inglés, puesto que parte del material que se entregó previamente viene en información en inglés. Aparte de eso, la constitución de estos grupos son grupos pequeños de 4, máximo 5 personas. Una vez que ya se han constituido, se dispone de la mayor parte del tiempo destinado para esta actividad dentro del aula. Y eso lo hacemos para que entren estos grupos en un estudio en grupo, valga la redundancia. Ya para el minuto 45 se inicia la discusión intergrupal, en este caso, de cada uno de los elementos básicos a definir dentro de cada caso clínico. Y por último, ya para finalizar, cerca del minuto 75, tendríamos la elaboración de una síntesis de cada uno de los miembros de ese grupo por separado. Uno de los elementos más críticos en esta estrategia de enseñanza situada es justamente la integración y orden de cada uno de los grupos. Para garantizar la misma, se le entregará, adicional al material previamente divulgado por la plataforma de Classroom, una serie de plantillas o cartas que garantizan que al ser llenadas tenga el estudiante, en este caso en el grupo, una mejor orientación a lo que se persigue
como elementos básicos que garantizan, al ser integrados, la resolución y análisis de cada uno de los casos. Si se tiene, por ejemplo, esta plantilla para acidosis metabólica, donde se involucran cuáles son sus causas, las características en el laboratorio y síntomas y signos a nivel del paciente. A su vez, se intenta asociar cada uno de estos elementos con mecanismos particulares, lo cual garantiza, tanto para el caso de la acidosis, alcalosis, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, una mayor oportunidad de realizar integración y diagnóstico diferencial de cada una de estas patologías en correspondencia al planteamiento de los dos casos previamente planteados. Todo esto lo estaremos desarrollando dentro de un contexto de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, siendo uno de los elementos centrales para este proceso de evaluación la elaboración de una rúbrica en la cual podemos definir distintos indicadores de logro que pretendemos durante el desarrollo de este ejercicio académico. Dentro de los elementos de esta rúbrica destacan la identificación del problema, elementos propios de la discusión del caso, la definición de los diagnósticos diferenciales, los elementos propios del caso clínico y la síntesis final que se elabora de manera individual por cada uno de los miembros de cada equipo. Sin duda existe en este recurso muchas limitaciones para obtener resultados favorables al alcance de estas competencias previamente citadas, entre los cuales destacan como limitaciones los recursos electrónicos que dependen en gran medida de un buen servicio eléctrico. Por otro lado, un mayor consumo de tiempo para elaborar esta estrategia de enseñanza. Y por último, y quizás más relevante, es el rol al cual está acostumbrado el docente dentro de un proceso poco constructivista dentro del marco de la enseñanza. Son estos elementos claves a controlar para el desarrollo apropiado de esta estrategia de enseñanza situada. Muchas gracias por su atención.